Buen día. Bueno, después del intento fallido de ayer, vamos a continuar rápidamente, así terminamos con lo que estábamos viendo de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Vemos lo que nos quedó, lo que nos faltó, que es los decretos de necesidad y urgencia, y hacemos un breve repaso de esto. Habíamos llegado dentro del artículo 99 hasta el inciso 15, nos quedaba el 16, el 17, el 18 y el 19 y el 20. Vamos rápidamente, vamos a hacer una lectura. El 16 es la declaración del estado de sitio, dice que el presidente declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior, y por un término limitado con acuerdo del Senado. Es un acto conjunto. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad, o sea, de declararlo en forma autónoma, con acuerdo, si el Congreso está en receso, porque es atribución que le corresponde a este cuerpo. O sea, que ahí nos define, nos vuelve a definir el tema de la ley para la declaración del estado de sitio. Y el presidente dice que lo ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. ¿Con qué facultades ejerce el presidente esto? ¿Como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinan? Luis, ¿qué opinas? Cuando habla de ataque exterior o de conmoción exterior, para mí habla como jefe de Estado, ¿no? Porque habla en la unidad de nación. Y en caso interior creo que le corresponde al Congreso cuando es de una provincia. Y bueno, como dice ahí, cuando está en receso, lo decreta el presidente. Bueno, ahí no sé, calculo que también podría ser como jefe de gobierno, pero en realidad está preservando la unidad nacional. Si no entiendo mal. No, entendés bastante bien, bastante bien. Podría ser en cualquiera de esos dos roles, ¿no? Pero como jefe de Estado, la declaración del estado de sitio en uno o varios puntos de la nación, solamente por ataque exterior con acuerdo del Senado. Es una interpretación correcta. En caso de conmoción interior, que son los habituales, porque ya ataques exteriores no hay, gracias a Dios. Fíjate que la Argentina solamente una vez puso en estado de sitio el país por causa de ataque exterior. ¿Cuál fue, Luis? En la guerra con Paraguay. Exactamente. Solamente en esa oportunidad el presidente Mitre en aquel momento estableció el estado de sitio con acuerdo del Senado por un ataque exterior. No hay otro ejemplo en nuestra historia argentina. Pero sí hay muchos ejemplos con respecto a estado de sitio por conmoción interior. Y después, dentro de estos ejemplos de la conmoción interior, la mayoría por decretos del presidente, no tanto por ley. Aunque también ha habido leyes que declaran el estado de sitio. Entonces acá podríamos ver como responsable político y administrativo, bueno, como jefe de la administración pública, pero puede estar discutible. Puede estar discutible. Inciso 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlo. Esto no cabe duda que es como jefe de la administración pública, como jefe de gobierno, pide al jefe de gabinete, a los demás ministros y a toda la administración pública los informes que crean convenientes, y hay una obligación
por parte de los dependientes de dar estos informes. Inciso 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. En el receso de este, o sea, en el receso del Congreso, cuando estamos hablando de diciembre, enero y febrero, solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. Bueno, esto fue una modificación que le realiza la Convención de 1994 a la Constitución. Antes decía, no puede ausentarse del territorio de la capital sino con permiso del Congreso. Ahora se extendió, era indudable. El Congreso otorga permisos anuales, no anda el presidente pidiendo permisos todos los días. Y bueno, y en receso del Congreso también puede ausentarse del país sin licencia, la licencia quiere decir sin el permiso del Congreso, por razones justificadas de servicio público. Hacemos un punto. Federico, buen día. Vos no presentaste el trabajo, sí. Sacate el micrófono. Hola, profe. Yo porque rindo libre, Ah, no sabía. ¿Por qué rendís libre? porque me fue mal el parcial. Ah, no sabía. Bueno, bien. Me hubieras avisado antes. No, yo porque rendí con usted, por eso pensé que capaz se acordaba. No. La verdad que si querés te miento. Me alegro que estés con nosotros, pero no me acordaba. No me acordaba. Bueno, bien. Inciso 19. Este es un inciso muy particular y poco entendido, y sobre el cual hubo un episodio, creo que a los primeros meses de la asunción del expresidente Macri. Vamos a leer. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán a fin de la próxima legislatura. Vamos a repetirlo. Puede el presidente, estamos hablando del presidente, llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado. ¿Cuáles son los empleos que requieren acuerdo del Senado? Los jueces, los embajadores, ministros, cónsules, y los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Y algún otro, puede haber algún otro. Siempre cuando hay acuerdo del Senado y designación del presidente. Puede llenar estos cargos, estos empleos, que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso. O sea, cuando la vacante, bueno, la Constitución estaba, este es un artículo modificado parcialmente. ¿Qué decía antes? El presidente tendrá la facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran, bueno, lo mismo decía, durante una comisión que expirará el fin de la próxima legislatura. Bueno. Lo que pasa es que este artículo viene de 1853 y el receso del Congreso, yo lo he dicho varias veces, porque a la Constitución hay que pensarla así. Eran muy largos los recesos. Finalizaban las sesiones ordinarias el 30 de septiembre y tenían octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses de receso. Había 7 meses de receso. Y los periodos ordinarios eran del 1 de mayo al 30 de septiembre. Ponele que hubiera una prórroga o que se convocara extraordinaria. Pero igualmente había mucho tiempo en donde el Congreso no estaba en sesiones. Ahora se achicó. El periodo de receso es de diciembre, enero y febrero. Menos de la mitad de lo que era antes. Pero ¿cuál es el caso que plantea la Constitución? Una vacante. Una vacante. El juez federal de Comodoro Rivadavia, el juez federal de Salta, supongamos, o el comandante en jefe del ejército, o el embajador en Rusia, que debe ser tan importante ahora, cuyo nombramiento, cubrir el cargo del jefe del ejército, el
comandante en jefe, ¿no? Nombrar a una persona que sea general para ser comandante en jefe, o nombrar a una persona que sea embajador en Rusia, con quien tenemos así relaciones cuasi carnales ahora, o el juez federal de Salta, ponele, que ocurra mitad de diciembre, inesperadamente la vacante, habría que esperar a marzo para que el Congreso entre en funciones y el Senado pueda dar el acuerdo. Bueno, se puede esperar y bueno, es una decisión política del presidente. Cuando los recesos eran de 7 meses, se puede esperar y bueno, sí, se puede esperar. Pero por ahí la ciudad de Comodoro Rivadavia va a estar 6 meses sin juez federal. Es una decisión política. Se puede esperar no cubrir la embajada en Francia, y bueno, pero por ahí va a estar 5 meses la Argentina sin embajador en Francia. Bueno, estará el secretario de embajada, se delegará la función en el cónsul general. Pero si el presidente quiere llenar la vacante, si decide políticamente llenar la vacante, puede utilizar estos nombramientos que se llaman nombramientos en comisión. Nombramientos en comisión. Que lo hace durante el receso del Congreso, lo hace durante el receso del Congreso, y ese nombramiento dice expirarán, o sea, finalizará al fin de la próxima legislatura. Pongamos un ejemplo en tiempo. Supongamos que estamos en enero y hay que cubrir el cargo de embajador en China. El presidente lo puede nombrar sin acuerdo del Senado. ¿Y hasta cuándo va a durar ese cargo? Hasta el fin de la próxima legislatura. Si estamos en enero, ¿cuándo empieza la próxima legislatura? El 1 de marzo. ¿Cuándo termina? El 30 de noviembre. ¿Cuándo expirará el nombramiento en comisión? Después del 30 de noviembre. Si es que durante ese periodo, que la Constitución le llama durante esa legislatura, el Senado no ratifica con su acuerdo tal designación. Esto ha sido usado para las emergencias y el concepto venía de cuando los periodos de receso eran de 7 meses. ¿Qué pasó con Macri? Cuando Macri asume, 10 de diciembre de 2015 creo, la Corte eran 5 integrantes, había 3, había 2 vacantes, y Macri designa esas 2 vacantes sin el acuerdo del Senado, y se arma un escándalo. ¿A quién designa? Los mismos que están ahora. A Rosati y a Rosenkrantz. Los mismos. Los designa, ¿por qué? Dice, porque quiero cubrir la Corte, que tiene 3, quiero tener 5, porque la ley dice 5. El Senado está en receso, no quiero esperar a marzo. Bueno, se armó tan escándalo que los tipos no llegan a asumir. Y a partir de marzo comienza el proceso y a mitad de año el Senado les da el acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, se perdió tiempo, son los mismos. Inclusive salieron votados por el acuerdo del Senado por unanimidad. Así que bueno, ustedes dirán, ¿este inciso deberá seguir, no deberá seguir? Yo creo que es importante para las emergencias. Tenía más importancia antes de la reforma del 94, ahora casi como que la ha perdido, y si se utiliza, tenemos el ejemplo práctico de designar 2 jueces de la Corte mediante este mecanismo del inciso 19, y que no fue entendido principalmente por lo que define el ánimo en la Argentina, lamentable y tristemente, que es el periodismo, que lamentablemente también tiene un nivel intelectual bastante bajo, desde mi punto de vista. Inciso 20, intervención federal, decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. O sea que en caso de receso, lo mismo, es un artículo de emergencia,
y hay una causal de intervención en una provincia, si una violación al sistema republicano de gobierno, o una invasión de una provincia a otra, cosas que ya no existen, o sea, que la única variable importante es la ruptura de la forma republicana de gobierno, como por ejemplo lo que está pasando hoy en Chubut, que no hay clases, hace 2 años que no hay clases en Chubut, o en Formosa, que hace 1 año y 5 meses que la gente no puede entrar y salir de Formosa. Háganla, es imposible. ¿Saben qué hace un formoseño para salir de Formosa? Bueno, pide un permiso. Cuando le dan el permiso se va a Chaco, se toma un remis y se va a Chaco. Son 5.000 pesos más o menos. De Chaco se puede tomar un colectivo o un avión a Buenos Aires. Y después quiere volver. Entonces, si quiere volver otra vez, se tiene que tomar un colectivo o un avión a Chaco, de ahí tomarse un remis, conseguir el permiso para ingresar, si es que lo consigue, si no por ahí presentar un amparo. Pero supongamos que le otorgan ingresar, hacer la cuarentena, pero ingresar en remis, pagando 5 o 6 mil pesos. O sea que es imposible. Es una provincia donde no se respeta la forma republicana de gobierno. Bueno, supongamos que el presidente Fernández quiere intervenir a Formosa o a Chubut, que hace más de 1 año y medio que no hay clases directamente, pero no por la pandemia. No hay clases. Tiene que hacer el decreto. ¿Qué tipo de decreto sería? ¿Sería un decreto de necesidad y urgencia? ¿Sería un decreto delegado? ¿Sería un decreto autónomo? ¿Sería un decreto reglamentario? ¿Qué opinás, Ludmila? Sacate el silencio del micrófono. Sí. Hola, profe. Hola. De necesidad de urgencia no sé si sería, porque no sería una situación de necesidad. Pero la verdad no sé en cuál de los otros tipos de decretos. Ahora vamos a repasar un poquito eso. Es un decreto autónomo, ¿por qué? Porque yo dije que los decretos autónomos son aquellos que se usan para ejercer las competencias propias de la Constitución. Los decretos autónomos son los habituales, los que usa el presidente para designar un embajador, para designar un juez, aunque tenga acuerdo del Senado, para nombrarlo al jefe de gabinete, o para intervenir una provincia cuando el Congreso está en receso. ¿Por qué autónomo? Porque está legislado en el inciso 20 del artículo 99. Es un decreto mediante el cual ejerce atribuciones propias, pero simultáneamente a ese decreto tiene que estar firmando otro, convocando al Congreso a sesiones extraordinarias. Convocando al Congreso a sesiones extraordinarias para que le ratifiquen o no ese decreto de intervención. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a volver al inciso 3, que es el que no habíamos visto. Y vamos antes de iniciar con el inciso 3, que son los famosos DNU, vamos a volver a decir que encontramos 4 tipos de decretos. Bueno, uno es los decretos de necesidad y urgencia, que son los que firma el presidente en función del inciso 3 del artículo 99. Otros son los decretos reglamentarios, que son los que firma el presidente en función del inciso 2 del artículo 99, que sirven para poner en ejecución las leyes. Otros son los decretos delegados, que ha habido muchos decretos delegados en la pandemia. Ha habido muchos decretos delegados en la pandemia, cuando el Congreso le delega al presidente atribuciones propias del Congreso, por ejemplo, capacidad de endeudamiento o en determinadas emergencias sanitarias o administrativas. Bueno, el Congreso le delega facultades propias al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo ejerce esas facultades que son del Congreso, pero que el Congreso se las delega por tiempo determinado, y cuando las usa mediante decretos que se denominan decretos delegados, que son los que ejecutan las atribuciones delegadas del Congreso. Que hemos visto mucho ahora en la emergencia, cuando salen a comprar sin licitación previa vacunas, o salen a comprar respiradores, o salen a comprar tiendas, carpas. Bueno,
Cuando se sale a contratar sin procesos licitatorios previos, es porque el Congreso ha declarado la emergencia sanitaria y le ha delegado las facultades al Poder Ejecutivo. Hasta ahí está más o menos todo bien, o no, yo qué sé, yo a veces veo por televisión, me quiero matar. Hicieron una compra de alimentos, pagaron el kilo de papas 100 pesos, 120 pesos, cuando vos vas a cualquier verdulería y está 30, 40. Pero bueno, es el Estado. El Estado es inútil, grande y torpe, lamentablemente. Bueno, son decretos delegados. Y los decretos autónomos son los que volvimos, los que dijimos recién, son aquellos que sobre cualquier materia y competencia los ejerce el presidente como uso de atribuciones propias. Quiere designar el presidente al ministro de Defensa, un decreto autónomo. Quiere designar durante el receso del Congreso a un ministro de la Corte, un decreto autónomo. No hay demasiada cuestión. Bueno, vamos al inciso 3. El inciso 3 se divide en dos partes. Los dos primeros párrafos, o el primer párrafo es el mismo que estaba antes de la reforma, cuando dice: participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Eso es lo que decía antes la Constitución, era la función del presidente como colegislador. El Poder Ejecutivo, como colegislador, participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, o sea que puede presentar el presidente proyecto. De hecho, la gran mayoría de las leyes que se tratan en el Congreso son proyectos del Poder Ejecutivo. Elige la Cámara de origen, seguramente donde tenga mayoría, va a presentar el proyecto. Y después dice, las promulga, cuando la ley la vota el Congreso. Yo siempre digo, cuando el Congreso vota una ley, lo único que tenemos es una ley votada por el Congreso. No tenemos ley todavía. No tenemos ley todavía. Falta la promulgación, que es un acto propio del Poder Ejecutivo. La promulgación tiene alguna alternativa. Puede ser que el presidente las promulgue inmediatamente, y si no, se promulgan por el paso del tiempo. Se promulgan a los 10 días, que el Congreso vota la ley. El Congreso tiene un plazo para mandárselas al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, cuando las recibe, tiene un plazo para la promulgación. Supongamos que no la promulga porque no les gusta, porque se olvidaron, porque se fueron de vacaciones. Bueno, la ley se promulga automáticamente. Pero supongamos que el presidente las quiere promulgar, bueno, las puede promulgar a la media hora que el Congreso le remite el proyecto de ley aprobado, ¿no? La puede promulgar automáticamente o voluntariamente en forma rápida. Y después dice, y hace publicar. Y a partir de la publicación es donde nosotros nos enteramos de la existencia de la ley. Y a partir de los 8 días de la publicación, la ley entra en vigor, digamos, en posibilidad de ser aplicada, salvo que en la publicación diga que entra en funcionamiento antes. Pero si la ley no dice nada, después, a los 8 días de la publicación, tenemos ley que puede ser aplicada. Y es todo lo que pasa después de que el Congreso aprueba la ley. A veces nos quedamos, el Congreso aprobó la ley, ¿saben? Todavía falta. Y hay leyes, la enorme mayoría de las leyes, que necesitan ser, por más que ya hayan sido promulgadas, publicadas, que haya pasado el tiempo necesario desde la publicación, y la ley, ¿qué pasa? Y no pasa nada con la ley. ¿Por qué? Porque falta la reglamentación. Falta la reglamentación del inciso 2. Bueno, entonces el inciso 3 es esta primera oración, es como el Poder Ejecutivo como colegislador. Vamos al segundo párrafo. El segundo párrafo dice: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Yo siempre digo, chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. ¿Podría este párrafo no existir en la Constitución? Seguro,
podría no existir. ¿Por qué? Porque el artículo 1 dice que somos un sistema republicano. Entonces yo no tengo que inferir, no tengo que explicar, la Constitución no es un manual, es una Constitución. Pero bueno, los constituyentes del 94 quisieron, así son floripondiosos, y escribieron obviedades. Este párrafo es una obviedad, es una obviedad. ¿Sirve? Sirve. ¿Podría no estar? Sí. ¿Le quite, le pone algo? No le pone nada. Pero vamos a repetirlo. Yo digo que es un párrafo culposo. Cuando me enojo con los que están de acuerdo con todo esto, digo, son tan culposos que hicieron este párrafo. El Poder Ejecutivo no podrá, pero fíjense, no podrá, no es que uno no puede, no podrá en ningún caso, es una cosa así melosa. No puede en ningún caso. Si no se puede, no se puede. En la técnica legislativa, en el lenguaje constitucional y con técnica legislativa, hay que ser muy precisos con las palabras que se utilizan. Porque todas las palabras son sometidas a un proceso interpretativo. Entonces, cuanto más palabras pones, más interpretaciones te van a hacer. Y más te alejás por ahí del objetivo que quisiste escribir. Fíjense lo que dice acá. No podrá. Y después le ponen en ningún caso. Si todo esto estaba de más, en ningún caso está mucho más de más. Pero bueno, no podrá en ningún caso. Bajo pena de nulidad absoluta e insanable, o sea, es la pena de muerte, la horca, el fusilamiento, el ahorcamiento, el empalamiento, la hoguera, todo junto le pusieron. Todo junto, todo junto. Bajo pena de nulidad absoluta, y todos sabemos que las nulidades absolutas son insanables. Porque las únicas nulidades que pueden ser subsanadas son las relativas. Pero bueno, lo pusieron. Pena de nulidad absoluta. Pena de muerte más descuartizamiento posterior. Algo así. E insanable. No hay forma de arreglarlo. No hay forma de arreglarlo. Algo insanable. Emitir disposiciones de carácter legislativo. Bueno, solamente con decir que somos un sistema republicano de gobierno, donde hay división de poderes, ya sabemos que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no pueden emitir disposiciones de carácter legislativo. No tenemos que escribir tanto, lo escribieron. Lo escribieron floripondiosamente, lo escribieron así con un exceso gramatical. Pero es la parte culposa del artículo, porque yo puedo presumir que este segundo párrafo es la regla. Es la regla. El Poder Ejecutivo no puede, en ningún caso, o sea, ni con pandemia, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, o sea, que no podés hacerlo y si lo haces, te llevo a la hoguera, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es como una espantavieja, un asustar a la gente, un asuste general. Me causa, a veces dicen que me excedo con esto, me causa tanta gracia todo esto, este inciso, y las personas que lo pusieron. Y después viene el inciso 3, que si el inciso 2 es la regla, el inciso 3 es la excepción. Y fíjense qué esfuerzo dialéctico hace el constituyente para plantear la excepción a la regla, que no se puede en ningún caso. Solamente, dice el inciso 3, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia,
los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, coma, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Punto. Después viene el inciso cuarto, que es el procedimiento. Pero vamos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos que el inciso 2 nos dice que esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Y el inciso 3 nos dice que sí se puede hacer. Que sí se puede hacer. Pero ¿cuándo? Cuando circunstancias excepcionales, no cualquier circunstancia, algo excepcional, algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común. Pero esta excepcionalidad es por el tema o por la consecuencia. Dice, cuando haya circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios, un viento fuerte, un corte de luz generalizado, la destrucción, que se caiga un avión en el Congreso, que explote el Congreso, un atentado al Congreso, algo que afecte la posibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de la ley. Ese es el fundamento de los decretos por razones de necesidad y urgencia. Cuando haya circunstancias que impidan el funcionamiento normal y habitual del Congreso. ¿Puede ser la pandemia? Bueno, pongámosle que sí al principio. Pongámosle que sí al principio. Pero vamos a parar acá. Y vamos a volver a hacer un poco de historia. Entre 1853, fecha de la sanción de la Constitución, y 1983, año, o sea, 10 de diciembre del 83, año en que asume el presidente Raúl Alfonsín, o sea, esos 130 primeros años de la historia constitucional argentina, se han encontrado alrededor de 10 decretos de necesidad y urgencia. La salida, por ejemplo, del patrón oro, en la época de Pellegrini, cuando la Argentina tenía nuestro sistema económico y financiero estaba respaldado en oro. Bueno, cuando salimos del papel moneda, ya salimos a la moneda de papel. Es como cuando se salió de la convertibilidad en el 2001. Bueno, fue un 1890, fue espantoso. Ahí se usaron decretos de necesidad y urgencia. En algunos momentos históricos, trágicos del país, por ejemplo, el fallecimiento de Marcos Paz y la licencia de Mitre, como habíamos visto cuando vimos a Cefalía, bueno, esos momentos en que no había poder ejecutivo hasta que se sancionó la ley, ahí hubo decretos de necesidad y urgencia, pero siempre motivados con cuestiones muy excepcionales, como también la fiebre amarilla, fines de 1800 en Buenos Aires, o un proceso bélico o un proceso económico, ¿no? 10 decretos de necesidad de urgencia, o sea, decretos del Poder Ejecutivo que tenían contenido legislativo. Fueron atacados. Toda la doctrina de aquella época, la doctrina del derecho constitucional clásico de la Argentina, criticó enormemente. De hecho, hoy en día, la mayoría de la doctrina del derecho constitucional cuestiona a los decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Pues son decretos que emite el presidente y cuyo contenido es contenido legislativo, o sea, es contenido del poder legislativo. Pero bueno, en los primeros 130 años de historia eso. Asume el gobierno del presidente Alfonsín entre 1983 y 1989 alrededor de 12 decretos de necesidad de urgencia. Lo querían tirar por la ventana al pobre Alfonsín. El plan austral, el plan primavera, o sea, planes económicos,
temas financieros como el endeudamiento forzoso, bueno, un montón de situaciones que tenían que ver con el sistema previsional, o sea, cuestiones previsionales, jubilatorias, económicas, financieras, el cambio de la moneda, cuando salimos del peso argentino al austral, con ese plan económico, alrededor de una docena, o sea que fíjense que Alfonsín en 6 años firmó más decretos de necesidad y urgencia que toda la Argentina junta en los últimos 130 años de historia. Ustedes no saben lo que era ir a los congresos de profesores de Derecho Constitucional y estudiar y tratar de ver estos temas, las críticas, horribles críticas que se hacían y fundadas, porque la verdad que se usaban atribuciones propias del Poder Legislativo. Y en el gobierno de Menem, 1990, primer mandato de Menem, 1995, o sea, julio del 89 a diciembre del 95, más de 200 decretos de necesidad de urgencia. Ya era un festival de decretos, toda la reforma del Estado, todo eso que hizo Menem de las privatizaciones, toda la reforma del Estado, se hizo por decretos de necesidad de urgencia. Oscar, no sé si Sí. escucha, tengo una consulta. Yo había leído que los decretos de necesidad de urgencia, la realidad es que no fueron incorporados a la Constitución del 83, sino que se fueron metiendo poco a poco y siendo reconocidos por la sociedad, digamos, hasta la reforma del 94 que los expresa en el texto constitucional. ¿Eso es real? Yo te puedo Usted decir me lo está que diciendo pienso. que en los 130 años se han dictado decretos que son de manera ilegal. A ver, desde 1853 en adelante hay decretos de necesidad de urgencia. Hubo pocos, fue medido, en los primeros 130 años hubo pocos. Cuando volvemos nuevamente al proceso democrático, Alfonsín dicta alrededor de 10 o 12, son muchos si los comparamos con los 10 o 12 anteriores, por el periodo de tiempo. Después viene Menem, y Menem gobierna por decreto. Directamente gobierna por decreto, más de 200 decretos de necesidad de urgencia. Y acá quería hacer el corte, porque después viene la reforma del 94. ¿Qué hizo la reforma? Si no los podés combatir, únete. Los constitucionalizó. Algo que estaban fuera de la Constitución, la reforma del 94 los pone dentro de la Constitución con este inciso 3. Los constitucionaliza y les establece un procedimiento pensando alegremente que el monstruo se iba a calmar. Y el monstruo tiene cada vez más hambre. Paramos un poquito y les digo por lo menos lo que yo pienso, porque yo tengo argumentos para cuestionar esto, pero también tengo argumentos para defender al Poder Ejecutivo. Porque fíjense ustedes lo que es el Congreso. Una cosa grande, lenta, torpe. Supongamos que ahora estamos dando clases. Supongamos que el presidente Fernández ya se haya levantado, ¿no? Está levantado. Desde las 7 de la mañana está levantado, ya le dio de comer a Dylan, ya lo sacó a pasear para que haga pique en el parque. Entonces se pone a caminar en la bicicleta. Hace bicicleta y hace gimnasia. Le dijo el médico, hace un poco de gimnasia. Y mientras camina en la bicicleta, está Cafierito al lado leyéndole los diarios y le está diciendo, mira, hay problemas acá, allá, chocó un micro acá en la ruta 2, Chile tiene este problema, en Turquía no sé, pasó algo, Francia está por renunciar al presidente. Bueno, lo pone al día. Y mientras camina, tiene delante de él los 3 televisores de Crónica, a veces 5N, que lo tiene todo el día prendido de 5N, y lejos lo tiene ATN porque lo critica. Entonces, el tipo está caminando, camina 40 minutos, 8 menos 20, ya leyó todos los diarios, ya vio todos los canales de televisión, ya comió el perro, ya está por despegarse la ducha y vestirse, se pega la ducha y se viste, 8 y 10 se sube al helicóptero en Olivos, se va a casa del gobierno, llega 8 y 25, lo está esperando otra vez Cafierito con el café con leche. A las 9 recibe un ministro,
al ministro de Defensa, le dice todo lo que estamos haciendo en defensa. A las 9:30 recibe a Guzmán, que quiere ahora crear otro impuesto para las grandes riquezas otra vez. A las 10 recibe al embajador de Estados Unidos, 10:30. Fíjense todo lo que hace el presidente y termina 5 o 6 de la tarde. Durante todo ese lapso de tiempo, el Congreso no estuvo funcionando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El presidente de la mañana se levanta, puede hablar por celular con el presidente de Estados Unidos, puede mandarle un WhatsApp al presidente de Uruguay, puede hablar con 3 ministros, desayunar con 2 embajadores, ir a visitar a 3 gobernadores y atender a una artista plástica de Mendoza que dibuja uvas en una pared. Todo eso lo puede hacer. ¿Y el Congreso qué hace? Nada. Entonces el presidente dice, pero necesito esta ley, y le dice Cafierito, bueno, pero hace 3 meses que la mandamos. ¿Y qué hizo Massa? Nada. Pero yo necesito la ley, porque la ley es buena, porque le da una solución de vivienda a toda la gente de la provincia de Catamarca que no puede acceder a la vivienda, y decirle a Massa que la vote, y no, Massa está de viaje, se fue a Estados Unidos. Y hacete un decreto, le dice el presidente Cafierito, hacete un decreto y sacamos la ley por decreto. Fíjense ustedes, y ahora hablando en serio, que el procedimiento de formación y sanción de la ley que tenemos nosotros es el mismo de hace 200 años. Entra una Cámara, va a las comisiones, se discute en las comisiones, va al recinto, si es que tiene la suerte de ser aprobada en 2, 3, 4 comisiones, va al recinto, se necesita una mayoría absoluta o simple según el texto de la ley, si se aprueba, hay 3 días para mandarla a la otra Cámara, en la otra Cámara ingresa por mesa de entradas, va a las comisiones, 3, 4 comisiones, si logramos sacarlas de las comisiones, va al recinto, y ahí se vota, si es que se vota favorablemente, ahí tenemos un proyecto de ley votado, y va al Poder Ejecutivo, que la puede observar y la puede devolver. O puede ser que la Cámara revisora le haga modificaciones al proyecto que viene de la Cámara de Origen, entonces vuelve a la Cámara de Origen, que puede insistir según la mayoría, y vuelve a la Cámara revisora. En el origen de nuestro sistema constitucional, el proceso de formación y sanción de la ley tenía 5 pasos. La reforma del 94 lo baja a 3. Igual una ley tarda, una ley rápida, esa es como cuando dicen así denigrantemente que el Congreso es una escribanía, o como si fuera escribanía, son mucho más serias que el Congreso, se lo puedo asegurar, pero una ley rápida, 1 mes. 25 días, 1 mes, eso es rápido. Una ley normal, 3, 4, 5 meses. ¿Y cuánto tarda el DNU? El Cafierito la llama a Vilma Ibarra, la Secretaría Legal y Técnica, le dice, mira Vilma, tenemos que hacer esto, lo otro. ¿Quién lo pidió? El jefe. ¿A qué hora lo pidió? A las 10. A las 3 de la tarde tenés el DNU, venía a buscarlo para que lo firme. Lo firmó, 3:30, fue al boletín oficial, a las 4 se enteró C5N y Crónica y ya está publicado. Y la decisión fue a las 10 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde ya está ejecutándose. Entonces, desde ese punto de vista, con la velocidad en la cual vivimos y con la necesidad de las concreciones rápidas, ¿cómo no van a florecer los decretos de necesidad de urgencia? Si por un lado son mucho más rápidos y por otro lado el Congreso es una lentitud exasperante, en donde, bueno, no se hace respetar, porque ¿qué tendría que hacer el Congreso cuando viene, después vamos a ver el procedimiento, cuando viene el decreto de necesidad y urgencia para ser convalidado, cuando el presidente lo hace todos los días y por decenas? ¿Qué tendría que hacer? Iniciarle juicio político y destituirlo al presidente que está abusando de las atribuciones del Congreso. Bueno, ¿eso ha ocurrido alguna vez en la historia argentina? Nunca. Nunca. Entonces, por un lado, el Congreso funciona lento. Entonces, el presidente que, ante la lentitud del Congreso, ¿qué hace el presidente? Se suicida políticamente, no gobierna. No gobierna. O gobierna por decreto. Vamos a dejar acá, 9:45, me hago un cafecito y vuelvo en 5 minutos.
Bueno, seguimos. Fueron 7 minutos nada más de espera. Seguimos. Hasta que aparezcan todos. Estuve leyendo algunos trabajos, están buenos los trabajos, ¿eh? La verdad, una sorpresa agradable, como la selección anoche, ¿no? Algunos teníamos la duda, Oscar, si había que incorporar el jefe de gabinete, los ministros. Yo no los puse, la realidad, porque Si como no otros habían sido países lo explicados, tienen, podés poner si otros países lo tienen y comparar. no sabían qué hacer. El jefe de gabinete de nuestro país es el responsable administrativo y hay que ver si tiene personajes iguales en otros países. Bueno, cada contexto, después cuando hablemos de cada trabajo en particular. Pero bueno, cumplieron todos. Bien, bien. Recién estaba pensando donde calentaba el café, me fumaba un cigarrillo. Yo no quiero darles una imagen negativa, trato de ser un poco más agradable. Yo tuve no sé si la suerte, la casualidad, pongámosle casualidad, que desde el 83 para acá he estado con todos los presidentes. Por distintos motivos he charlado con todos y he interactuado con algunos de ellos. Entonces Alfonsín lo conocí antes de ser presidente, lo vi varias veces siendo presidente, pero más que nada generé una relación con él después de ser presidente, como expresidente. Compartimos actos, giras, viví con Alfonsín algunos días. Después de Alfonsín vino Menem. A Menem conocí acá en la universidad porque era un vecino de Mar del Plata que habitualmente estaba detenido en Mar del Plata antes del 83 y después, bueno, vino siendo gobernador de La Rioja, vino varias veces a la universidad, cuando era el Menem de la patilla y el poncho. Después vino de la Rúa, con quien también en la campaña electoral estuve con él, y personaje lento, la verdad la caricatura de la Rúa era muy real. Después vino Duhalde en ese intermedio caótico de la Argentina, y con Duhalde, mientras Duhalde era gobernador, yo tuve mucha actuación en contra de Duhalde, tuve debates con Duhalde, discutí con Duhalde, por supuesto yo era un insecto al lado de Duhalde, pero pude hablar con él varias veces y charlar normalmente. Un tipo muy inteligente, ahora me parece que está medio oído, pero un tipo que se hizo cargo de una crisis muy importante. Después vino Néstor Kirchner, con quien estuve en la Casa de Gobierno 2 o 3 veces con él, por temas de Mar del Plata. Con Cristina boté un barco acá en Mar del Plata, charlé con ella, cené con ella, una persona, era la Cristina de los 2000, una persona súper inteligente, después viene Alberto. No, Macri. Con Macri fue quizás con el que menos lo traté, vine un par de veces a Mar del Plata, cuando yo estaba en el gobierno de Mar del Plata. Nunca me cayó mejor de presidente que de antes. Antes me parecía una persona difícil de tratar, pero bueno, lo conocí. Y con Alberto Fernández, les puedo asegurar que estuve 2 veces con él cuando era jefe de gabinete, estuve en la Casa de Gobierno, acompañé me mandó el intendente de acá con unos empresarios que necesitaban una gestión especial de la jefatura de gabinete porque eran empresas que estaban en procesos de crisis concursales, y fuimos una vez y volvimos a los 15 días y estuvimos con él 2 tardes enteras y el tipo solucionó los problemas que le llevamos con una celeridad. Pero era otro Alberto Fernández, mucho más flaco, 30 kilos más flaco por lo menos, chiquitito, petizo. Son personas de carne y hueso, uno puede quererlos más, quererlos menos, criticarlos, hay que estar ahí. Yo trato a veces de caricaturizarlos, pero ojo, hay que ser presidente en este país, con todos los argentinos que están todo el día como francotiradores esperando que el presidente ponga la cabeza para pegarle un tiro en la frente. Entonces, no es fácil. Hay que estar todos los días y se agotan, y son personas que tienen fiebre, que tienen tos, que tienen colitis, que les duele la panza, que les gusta a veces
ver un partido de fútbol, que les gusta salir a tomar un vino con un amigo y no lo pueden hacer. Yo creo que hay que respetarlos más. Le hemos perdido el respeto a los presidentes, ¿no? Quizás a mí en lo personal, el que más me impactó siempre fue Alfonsín, por una cuestión de que pude vivir con él o convivir con él durante un tiempito, en un momento muy particular, pero el tipo de Alfonsín le gustaba sentarse a comer un asado con Alfonsín, era como estar con una... No era esas personas intocables o tuve la oportunidad de estar charlando y un grupo de 3 o 4 tomando café y charlando de fútbol con Kirchner, con Néstor, y era un tipo absolutamente normal. Después de la función, bueno, tienen sus cosas. Con Cristina, una vuelta me la presentaron acá en Mar del Plata, había que ir a Contesi a botar un barco y fuimos en el auto como si nos hubiéramos conocido toda la vida, una persona súper agradable en ese momento. Y venía, me lo presentan, bueno, pero este es el marido, y el marido era el gobernador de Santa Cruz, que nadie lo conocía, ella creo que era diputado, senadora, o sea que, desde mi punto de vista, como al haber frecuentado poquito, ¿no? Muy poquito, a casi todos, son personas igual que todo el mundo, con una responsabilidad inmensa, No me gustaría estar en esos zapatos por 10 minutos, porque la presión y el nivel de cómo los deben molestar con cosas poco importantes todo el día debe ser terrible. Pero bueno, ellos quisieron estar ahí. Bueno, volvemos a los DNU. ¿Cuáles son las circunstancias excepcionales? Porque esta es la clave. ¿Cuáles son las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución? ¿Cuál es el trámite ordinario previsto por la Constitución? La bicameralidad. Que un expediente entre por una Cámara, que se trate, que se vote, que se le dé media sanción y vaya a la otra, que se lo trate, que se lo vote y que se complete la sanción. Ese es el trámite ordinario. ¿Y cuál es una circunstancia excepcional que hace imposible que esto ocurra? Que se mueran todos los legisladores. Que caiga un avión, como ese famoso libro que después se llevó a la televisión de Clancy, ¿no? Se cayó un avión en el Capitolio, Washington, no hubo Congreso. O como esa serie, Presidente Designado, bueno, desaparece el Congreso. Pero en la Argentina esto ha ocurrido. ¿Cuál es un trámite excepcional en la Argentina? Que se inunde Buenos Aires. Pero toda inundación, como dice el dicho, siempre que llovió paró. Paró de llover, se sacó el agua al Congreso y se sigue. Que haya un atentado, una guerra civil, una emergencia sanitaria. Yo justifiqué al principio de la pandemia en marzo del año pasado. En marzo del año pasado había circunstancias excepcionales, pero que después, en agosto, septiembre, octubre, diciembre, enero de este año, febrero de este año, habían desaparecido y sin embargo se siguen con los DNU. Pero bueno, pero esto supongamos que somos muy generosos y decimos, durante la pandemia hay circunstancias excepcionales, pero antes ¿qué? Después de que se constitucionalizan en el 94, termina Menem, y Menem sigue con otro mandato, sancionando, dictando más DNU que antes, sin respetar el procedimiento de la Comisión Bicameral Permanente. Después viene de la Rúa, esos 2 años de la Rúa también hubo muchísimos DNU. Después viene la emergencia dual de presidente provisional, muchísimos DNU. Después viene Néstor, cataratas de DNU. Y viene la primera parte del gobierno de Cristina Fernández, donde también hay DNU, pero hay que reconocer que el único presidente en la Argentina
que pone en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente es Cristina Fernández. Y ahora vamos a hablar de esto. Y desde mitad de su primer mandato hasta hoy, esa Comisión Bicameral Permanente funciona y cumple lo que dice la Constitución. Pero hasta antes de ese momento no había control. ¿Y la Corte qué? La Corte miraba para otro lado. Y la Corte miraba para otro lado. Es muy difícil encontrar una causa, una circunstancia excepcional. Una circunstancia excepcional aparece, pero nos tenemos que dar cuenta todos. Bueno, la pandemia, ¿no? Ponele. Un atentado, una guerra civil, un momentito de una crisis, un momentito de un levantamiento popular, un hecho de la naturaleza, un temporal que rompa un edificio. Pero no justifica todos los decretos de necesidad de urgencia. La verdad que yo creo que no, la enorme mayoría de los decretos de necesidad de urgencia no responden a circunstancias excepcionales. Menem, el más honesto de todos, me parece, desde el punto de vista de la honestidad brutal, intelectual, dijo, cuando le preguntaron por qué gobernaba por decreto, y se lo dijeron después de las elecciones del 97, dice, porque perdí la mayoría en diputados y no me salen las leyes. Bueno, esa no es una circunstancia excepcional, no tener mayoría en el Congreso. Pero él lo dijo, dice, mira, no tengo mayoría en el Congreso, no puedo mandar los proyectos de ley porque no me los votan. Entonces gobernaba por decreto, los últimos 2 años de Menem fueron por decreto. No es una circunstancia excepcional no tener mayoría en el Congreso, es una parte de las reglas de juego. Podés tener mayoría o no podés tener mayoría. Pero es habitual eso es ordinario. Lo que tenemos que ver es lo extraordinario. Lo extraordinario, yo qué sé, ayer fue un día extraordinario por el viento, por la lluvia. Ayer, bueno, una de las chicas que trabaja en la escribanía no vino a trabajar y me llamó y me dice, escribano, no puedo porque me estoy inundando. Eso es extraordinario. Si llueve normal, tenés que venir a trabajar. Si te estás inundando, bueno, pero no te inundás todos los días. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Bueno, los DNU son circunstancias excepcionales, pero no por la cuestión política, sino por otras cuestiones, me imagino, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, que vayan de una Cámara a la otra, que se reúna el plenario, que se reúna... Bueno, los diputados no hay tormentas, no salen los aviones, no pueden venir de sus provincias a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa puede ser un paro general de una semana, bueno, eso puede ser, pero terminado el paro general, podés transportarte. Pero acá parece que en la Argentina estas cosas no se tuvieron en cuenta, sino que la constitucionalización en el 94, que yo la critiqué mucho, era decir, bueno, ya que no podemos enfrentar a esto, constitucionalicémoslo y pongámosle un procedimiento. Y el procedimiento es el que viene ahora, dice, en el inciso 4, el jefe de gabinete de ministros personalmente, o sea, no, los constituyentes del 94 tenían así, ponían algunas palabras en la Constitución, personalmente, y dentro de los 10 días, al no decir nada, se entienden que serán corridos, someterá la medida, o sea, someterá el DNU, a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, la famosa Comisión Bicameral Permanente que se inventa y se crea en la reforma del 94, cuya composición de la Comisión Bicameral deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. O sea, supongamos que la comisión son 12 miembros, deben ser 6 de diputados y 6 senadores. Bueno, el oficialismo tiene mayoría en los senadores, eran 4 en los senadores, 4 oficialistas y 2 de la oposición.
Y en diputados, el oficialismo no llega al quórum propio, pero está ahí, serían 3 del oficialismo, y de los otros 3 podrán ser 2 de la primera minoría y 1 de la segunda minoría. Entonces ahí tenemos más o menos una comisión de 12, donde hoy por hoy me imagino que de los 12, 7 deben ser del oficialismo y 5 de la oposición. Me estoy imaginando, no tengo ni idea ni siquiera de cuántos son. Por ahí son 15, por ahí son 30. Pero se tienen que respetar las representaciones, la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara para que en la comisión lo que se visualice es la composición del Congreso. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días, o sea, el jefe de gabinete tiene 10 días para mandar el DNU a la comisión, y la comisión tiene un plazo de 10 días para elevar su opinión, su despacho, su resolución al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. En eso ahora existe, en los últimos años. Tardan muchísimo, no se respetan estos procedimientos. Pero aparte de la objeción que yo le hago a esto, es que fíjense que este inciso cuarto es un procedimiento legislativo. Y está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, o sea que inclusive desde el punto de vista de la ubicación en la propia Constitución, me parece que esto de que la comisión bicameral tiene que tener una proporcionalidad de esto, un plazo de 10 días, una ley especial regula el trámite, todo esto, desde mi punto de vista, debería estar dentro de las atribuciones del Congreso y no dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Pero bueno, ese es un problema de técnica legislativa de la reforma del 94. Este inciso cuarto, en definitiva, es el procedimiento de la ratificación por el Congreso de los DNU. ¿De dónde aparece esto? A fines de los 80, o 1990, estaba el presidente Menem gobernando y tenía un ministro de Economía llamado Herman González, un riojano amigo de él, Herman González. La Argentina andaba, me parece a mí, peor que ahora. Había una hiperinflación terrible. Cada vez que hablaba el ministro Herman González, en la prensa titulaba los planes económicos como el Herman 1, el Herman 2, el Herman 4. Más o menos en el 90 íbamos por el Herman 7, cuando deciden en el último el ahorro forzoso. ¿Qué fue el ahorro forzoso? Yo les comento, porque yo tenía un plazo fijo en ese momento, cobraba el sueldo y salíamos corriendo a hacer un plazo fijo a 7 días, que era lo más lejos que podíamos mirar para tratar de que la plata no se evaporara. Y todos teníamos plazos fijos. Y en los bancos había colas de gente para hacer y para renovar plazos fijos. Pregúntenle a sus padres o a sus abuelos. Y un día sale el Herman por televisión. No había cable todavía, o si había cable, muy poquitos tenían cable, 2 o 3 canales de cable. Y dicen que que todos los ahorros pasaban, los ahorros del sector privado, plazo fijo, pasaban al Estado y no me los iban a pagar, ni a mí ni a nadie. Y que a cambio de eso nos iban a dar había que ir a los bancos, nos iban a dar unos talones troquelados, y cada, no sé, 2 meses o 3 meses podíamos con esos troqueles ir al banco emisor de nuestro plazo fijo y cambiarlo por el dinero actualizado. O sea, un ahorro forzoso, pero con actualización del capital y de los intereses.
En mi caso particular, yo creo que tenía 200 pesos, o 200 de algo, no me acuerdo cuánto era, y yo fui al banco y los vendí, porque después apareció el mercado negro, vos tenés un plazo fijo con los troqueles por 200, bueno, podés esperar 4 o 5 años, o podés venderlo ahora, creo que me pagaron 90 pesos, 80 pesos, y alguien se los quedó, y hizo fortuna, porque la gente ganó mucha plata, porque en Argentina, cuando se hunde el barco, siempre hay gente que hace plata. Esto llega a la corte, el ahorro forzoso, porque nos hicieron ahorrar, porque el gobierno que decía, vos tenés un plazo fijo, quedátelo. No, pero yo no tenía 7 días, no, te lo va a quedar a 1 año, 2 años, 3 años, pero yo te voy a pagar la actualización del capital y te voy a pagar la actualización de los intereses. Y toda la gente que se los quedó no perdió plata, además ganó. Pero estaban otros que necesitábamos la plata para la diaria. Entonces salimos y los vendimos en el mercado negro de los plazos fijos, que eran los propios bancos que te lo compraban. Bueno, esto llega a la corte, porque esto se había hecho, el ahorro forzoso, se había hecho por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué dijo la corte? La corte no declaró la inconstitucionalidad, por el contrario, los ratificó, diciendo que garantizaban el derecho a la propiedad porque no se los incautaba al Estado, sino que te suspendía el plazo del reintegro, pero que te los iba a devolver, o sea, tu propiedad, con intereses. Por lo tanto, no había una pérdida, una lesión al derecho de propiedad. ¿Y qué dijo la Corte con respecto al DNU que había establecido todo esto? Decía, y la primera vez que la Corte hablaba de esto, 1990, decía que estos DNU violaban la Constitución, que eran contrarios al sentido republicano de la Constitución, y que solamente podían subsistir, podían convalidarse con una aprobación posterior del Congreso. Entonces la Corte de alguna manera sostuvo, mediante este fallo del ahorro forzoso, que mientras yo les hablo estoy tratando de acordarme el caso, y no me lo acuerdo, pero ya me va a venir, sostuvo la constitucionalización de los DNU siempre que hubiera una convalidación posterior del Congreso. Esto es lo que la Corte hizo en el 90 y que le dio pie en el 94 a la aparición en la Constitución de los DNU con el procedimiento de convalidación. Entonces la Corte dijo, son constitucionales en la medida en que tengan una aprobación posterior del Congreso. Y nada más, y ahí la Corte zafó. La Constitución le pone plazos razonables. Dentro de los 10 días de emitido, tiene que ir a la comisión bicameral, que tiene 10 días para mandárselo a las cámaras. Y dice, el que de inmediato serán considerados. Bueno, todo esto ahora tarda por ahí semanas o meses. Pero el concepto es el de la ratificación posterior. Ese concepto surge de la jurisprudencia y se incorpora en el último párrafo del inciso 3 del artículo 99. Conclusión. La doctrina de nuestra materia, en forma casi muy mayoritaria, está en contra de los DNU. La Corte los ha ratificado a partir de 1990, diciendo que tiene que haber una convalidación posterior. La Constitución los ha constitucionalizado. Por lo tanto, estos han llegado para quedarse. Han llegado para quedarse. ¿Cuál es el límite a los DNU? Lo que dice el tercer párrafo. Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Esto es lo que nosotros definimos como la reserva legal. La última trinchera. El de aquí no pasarán. La última línea de defensa de las atribuciones del Congreso. Hoy el Congreso, yo les pregunto y les voy a preguntar, supongamos en un examen, si es que tenemos, les voy a decir,
Pero escúchame, Martina, ¿se puede reformar el Código Civil por decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué opinas? Sacate el micrófono, a ver, habla. Yo creo que no. Habla más fuerte. Que no. Entonces no me estás escuchando. ¿Se puede reformar el Código Civil? Sí, se puede reformar el Código Civil. ¿Por qué? Porque no es materia penal, porque no es materia tributaria, porque no es materia electoral, porque no es régimen de los partidos políticos. Se puede reformar todo el Código Civil por DNU, se puede bajar la mayoría de edad a los 12 años, se puede cambiar todo el sistema contractual, se pueden cambiar todos los privilegios de las obligaciones, se puede cambiar todo el régimen sucesorio, todo. Se puede modificar las leyes laborales por DNU, todas. Las leyes comerciales, todas. Todo el régimen de sociedades, todo. El procedimiento de aprobación de tratado, todo. Todo, 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 todo. Menos materia penal, tributaria, impuestos, electoral o régimen de los partidos políticos. Fíjense que la única ley trascendente que definió el Congreso en estos últimos tiempos fue esta ley que imponía este impuesto a las grandes riquezas, que vimos el debate por la televisión. Después todo lo demás están discutiendo nada, cositas, ¿no? Y las cosas importantes salen por DNU, que después van a la comisión bicameral y en algún momento se aprueban. Pero bueno, este es el límite legal, el no pasarán, materia penal. Por eso al principio de la pandemia, fíjense que fue tan cuestionado este tema de la posibilidad de aquellos que no cumplieran las restricciones obligatorias ser perseguidos por el artículo 205 del Código Penal. Entonces algunos decían que los DNU avanzaban en materia penal. Esto es una discusión, viene a la Argentina que no pasó nada. Y ahora que están agarrándosela con los que vienen del exterior, el tema de la persecución, a ver si se quedan en la casa por la cuarentena. Y están en el límite, pero bueno, todavía están en un DNU, se está citando una conducta típica del Código Penal, no la están regulando. Entonces, el DNU puede avanzar sobre cualquier materia, cualquier tema, menos materia penal. No pueden modificar el Código Penal, no pueden crear nuevos delitos, no pueden aumentar ni disminuir las penas. Materia tributaria, no se pueden cambiar los impuestos, crear o suprimir, aumentar o bajar las alícuotas o los hechos imponibles. Régimen electoral, no se pueden modificar las leyes electorales. Algunos dicen, bueno, el tema de las PASO, bueno, pero por ley del Congreso. Fíjense que el tema de las PASO, de prorrogarlas un mes, fue por ley del Congreso. ¿Por qué? Porque no se podía hacer por el DNU. Entonces, empiecen a prestar atención. Cuando el Congreso empieza a funcionar en grandes temas es porque no lo pueden hacer por decreto. O régimen de los partidos políticos. Son los 4 puntos que algunos definen así como la reserva legal. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si cuando estos DNU van a la comisión bicameral para ser tratados, se pueden rechazar o simplemente los tienen que aceptar? No, se pueden rechazar. Ah, y cuando se rechaza en ese caso que no Pierde el efecto. pierden efecto. Ah, ok. No, tenía esa duda nomás. Y Oscar, ¿también pueden ser modificados por el Congreso? La comisión bicameral Solo los puede permanente solamente los ratifica o no. No. La función es la convalidación, los convalida, porque es lo que, caso Peralta, ahí está, caso Peralta, 1990, es lo que la Corte dijo en el caso Peralta. Era Peralta y otros que eran ahorristas, que en un planteo judicial llegan a la Corte, ¿no? Y yo me acuerdo que en el 90, yo estaba dando clase, 90, 91,
Yo era amigo era amigo del rector, pero muy amigote del secretario general de la universidad, y había un congreso de Derecho Constitucional en Rosario. Entonces fuimos al rectorado, ahí en Diagonal Alberdi, y fuimos a hablar con el secretario general y dijimos, che, tenemos ganas de ir al congreso. Fuimos con el doctor Jiménez, que estaba dando clases, yo estaba dando clases con Jiménez, que ahora es camarista federal acá, y había un grupo de 10, 12 alumnos que les preguntamos si querían ir al congreso y nos dijeron que sí. Entonces fuimos y le pedimos prestado la Traffic. En ese momento la universidad había comprado una Traffic, y le dijimos si nos prestaban la Traffic para irnos a Rosario. Y sí, por supuesto, echarle nafta, bueno. Y nos fuimos con 10, 12 alumnos, todo lo que entraba en la Traffic, nos fuimos a Rosario al Congreso. Y en el Congreso lo que se trataba era el caso Peralta. Y yo debo tener por ahí, porque había una exposición, y porque los alumnos llevaron, claro, ¿cómo hacemos? Hoy con un teléfono se podían hacer muchas cosas. En ese momento lo único que había era tratar de llevar un grabador con pilas nuevas o enchufarlo en alguna pared y con un cassette y grabar las charlas de los profesores. Y nos trajimos grabadas la charla de Vanossi, el profesor Jorge Vanossi, sobre el caso Peralta, que yo durante mucho tiempo, bueno, alguno de los alumnos la había desgrabado y creo que la fotocopiamos, y una charla, la verdad, para entender lo que fue el caso Peralta y esta convalidación, o esto que dice la Corte, bueno, la Corte lo que hace, porque la Corte es un órgano político. ¿Qué hizo la Corte con los DNU de Menem? Le dice, mirá, hasta acá llegaste. Había una situación económica muy grave, y está diciendo, bueno, pero a partir de ahora todos los DNU, con validación, si no son convalidados por ley del Congreso, van a ser declarados inconstitucionales. Esto es lo que dijo la Corte, a partir del caso Peralta. Y lo que pone la Constitución, respondiendo a tu pregunta, es esta comisión bicameral, que al principio no funciona. Durante muchísimos años no se crea, directamente no se crea. Hasta que la conforma, por decisión política de la presidenta Fernández, se conforma y empieza a funcionar. En el lapso del 94 hasta que aparece el funcionamiento, porque el caso Peralta fue en el 90, pero en el 98, en 1998, hay otro caso importante de la Corte, creo que es Bacciocchi, donde ¿qué dice la Corte? 98. Cuando uno lee un caso de la Corte tiene que decir, bueno, ¿qué pasó en el 98? ¿Qué está pasando en el 98? ¿Por qué la Corte cambia de postura? Bueno, la Corte es un animal político con un olfato terrible. Estaba la decadencia del menemismo, donde Menem había hecho uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia, y la aparición de la alianza, que había ganado las elecciones del medio término del 97 y que se aprestaba a ganar las elecciones del 99. Y la Corte cambia no es que cambia, le agrega algo más a Peralta y dice, bueno, y declara por primera vez, 1998, abril del 98, declara por primera vez la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad de urgencia, una cosa terrible. Desde 4 años después de la reforma de la Constitución, donde todavía no se había creado la Comisión Bicameral Permanente, donde había uso y abuso por parte del presidente Menem de los decretos de necesidad de urgencia, la Corte le clava una inconstitucionalidad a un DNU de Menem. ¿Y qué dijo la Corte? Mirando el caso particular. La Corte dice que en el DNU hay que hacer 2 análisis. Un primer análisis es de legalidad y un segundo análisis de razonabilidad. ¿Cuál es el análisis de legalidad? Dice la Corte, si el DNU cumple con el debido proceso legal. Si lo cumple, después vamos a observar si el contenido
es razonable en función del artículo 28, o sea, si altera o no los derechos de esta Constitución. ¿Y por qué la Corte declara la inconstitucionalidad de este decreto, que ni me acuerdo de qué se trataba? Porque no atraviesa con éxito el debido proceso legal. ¿Qué miraba la Corte cuando hablaba de debido proceso legal? Si había tenido la aprobación de la Comisión Bicameral Permanente. Lo más grave de todo esto es que no existía la Comisión Bicameral Permanente. ¿Qué le estaba diciendo la Corte? ¿Al gobierno de Menem? ¿O la Corte le estaba hablando al que iba a venir después de Menem? ¿Qué les estaba diciendo? Muchachos, creen la Comisión Bicameral Permanente. Porque no va a pasar ningún DNU que llegue a esta instancia, porque por más razonable que sea, por más importante que sea su contenido, nunca va a atravesar con éxito el debido proceso legal, el examen de legalidad. ¿Y cuál es el examen de legalidad? Si fue a la Comisión Bicameral, si la Comisión Bicameral emitió un dictamen y si las cámaras lo ratificaron o no. Esto es el examen de legalidad. Cuando atraviesa el examen de legalidad, pasa al examen de razonabilidad, donde la Corte va a ver la alteración o no de los derechos constitucionales. Entonces, a partir del 98, la Corte le planta esto a los presidentes y les dice, ojo, que no alcanza con la revisión posterior, que no alcanza con el 99.3 que dice que hay una comisión bicameral, sino que tiene que existir la comisión bicameral y tiene que hacer el análisis en su seno y mandarlo al Congreso para su ratificación. Que si esto no pasa, van a chocar todos los DNU. Fíjense que tiene que pasar el gobierno de la Rúa, el gobierno de Duhalde y los primeros año y medio, 2 de Cristina Fernández para que se cree la Comisión Bicameral Permanente. Entonces, hoy, como antecedente, tenemos que la Corte, al principio Peralta, en el 90, en el 94 la constitucionalización mediante la reforma, en el 98 este caso, creo que es Bachiochi, bueno, me lo voy a buscar, no importa, pero en el 98 cambia el concepto y recién 2 o 3 o 4 años después aparece la Comisión Bicameral Permanente. ¿Preguntas sobre este tema? Bueno, seguimos el lunes. El lunes vamos a empezar con 2 o 3, voy a escuchar a 2 o 3 de ustedes. Que ya podemos ir diciendo, el primero que me lo mandó fuiste vos, Morena, ¿no? Sí, vos vas a ser la primera. ¿Y quién me lo mandó después? Nico. Martina, creo que Martina fue la segunda. Bueno, ustedes dos el lunes. Y otros 2 van a ser el martes y así terminamos en la otra semana. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp, cualquier duda me llaman o me avisan. Que tengan una buena semana. Hasta luego.